Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos ahora a hablar sobre dos importantes teoremas como son el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, el cual es una generalización del otro. Son dos teoremas que, como voy a explicar a continuación en la introducción, digamos que son de lo más obvio que puede pasar en una función que sea continua y diferenciable. Bien, vamos a asumir que tenemos una función continua en un intervalo AB cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. ¿Listo? La misma hipótesis voy a poner acá a continuación. En este caso, que va a ser el teorema de Rolle, voy a asumir que los puntos están a la misma altura. ¿Sí? Es decir, que f de b sea igual a f de a. Vamos a tratar de hacerlo más suave la introducción ahora. Suponga que usted tiene dos puntos aquí a la misma altura y que los quiere unir por un cablecito, pero que ese cablecito sea una función suave, que ya he usado ese término antes. Ser suave era una función diferenciable, o sea, sin picos. Recordará que donde tenga una curva, un pico, pues allí la función no es diferenciable. Entonces, suponga que usted quiere ir de este punto a este punto, teniendo en mente que en este caso, en la hipótesis de Rolle, tengo la misma altura. Entonces, pues a mí se me pueden ocurrir varios caminos. Digamos, por ejemplo, por ejemplo, este. Hay infinitos caminos que van de manera continua de aquí a acá y sin picos de aquí hasta acá. ¿Listo? Quiero que nos fijemos en esta recta que, por cierto, también es un camino, ¿verdad? El camino que une de aquí hasta acá, esta cosa, también hace parte de esos infinitos caminos. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Mostrarle que, digamos, es intuitivamente obvio que en algún punto, por lo menos en algún punto de esos caminos, usted va a tener recta tangente paralela a esta recta horizontal. Note el camino azul. En el camino azul, pues estaría como por aquí. Digamos, existe un puntico entre A y B en el cual la recta tangente allí es horizontal, ¿sí? Es paralela a esta otra. En el rojo también. Note que en el rojo pues estarían como por aquí. Uno por aquí y otro por aquí. Justo lo que dice el teorema de Rolle es que existe por lo menos uno. Vamos a intentar explicar acá el teorema del valor medio. En este esquemita. Voy a usar los mismos hipótesis. Quiero llegar de aquí hasta acá por una cuerdita, un camino que sea suave, o sea, un camino que sea diferenciable sin picos, y ya no están a la misma altura. Es decir, estoy quitando la restricción que tengo en el teorema de Rolle que tienen la misma altura. Bien. Entonces, otra vez tengo infinitos de esos caminos. Por ejemplo, tengo, digamos, esto. Por ejemplo, ese. Tengo, a ver, pintemos este otro acá. Sí. Tengo este. ¿Listo? Si en este caso yo pinto la recta nuevamente que une estos dos puntos, que igual que en el caso anterior, note que ese camino verde también satisface las hipótesis que estoy colocando, ser un caminito suave, pues yo lo estoy pintando aquí punteado porque lo quiero poner así, pero digamos el camino pues vendría siendo la línea recta, ¿bien? Entonces, es más o menos natural pensar que existe, o notar en el esquema, que existen por lo menos un punto en el cual la tangente sea paralela a esta verde. Note que en el rojo pues vendría siendo, el puntico estaría como por aquí. Allí la tangente es paralela a esto. Y por acá tiene otro punto.
Entonces, en este caso, en el caso del rojo, hay dos puntos donde tengo tangente paralela, mientras que en el azul, digamos que estaría como por aquí, más o menos. ¿Sí? Hay un punto entre A y B tal que la tangente es paralela a esta recta verde. ¿Sí? Eso es más o menos lo que dice el teorema de Rolle y el teorema del valor medio que voy a escribir a continuación. Aquí tengo escritos los dos teoremas, ¿sí? F es una función continua en el intervalo cerrado, diferenciable en el abierto, y suponiendo que tienen la misma altura, entonces existe por lo menos un punto C en el intervalo abierto AB, tal que la derivada es cero. Tener derivada cero significa que la recta tangente en ese punto, pues es horizontal, ¿sí? Digamos, nuevamente colocado aquí el esquemita, y note que cuando yo tengo los dos puntos a la misma altura y voy por un camino con las hipótesis dichas, eh, tengo por lo menos un punto donde la derivada es nula. En este dibujito que yo he pintado, pues tengo dos. Digamos que aquí habría un punto C1 y aquí habría un punto C2 que están entre A y B y satisfacen las hipótesis, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahí es que la recta tangente es horizontal, o equivalentemente, que la recta tangente es paralela a la recta que une los puntos de coordenadas A, F de A, B, F de B, teniendo la misma altura. Por otro lado, el teorema del valor medio tiene las mismas hipótesis del teorema de Rolle, ¿sí? Las mismas hipótesis iniciales, pero quita la restricción de tener f de A igual a f de B. ¿Sí? Pueden tener ahora alturas diferentes. Entonces el teorema me dice que existe un número C tal que f' sea esta cantidad. Le queda como ejercicio a usted verificar que este cociente de diferencias que está aquí es justamente la pendiente de la recta verde, digamos, que une estos dos puntos, donde este es el punto de coordenadas A, F de A y este es el punto de coordenadas B, F de B. Sí, es muy fácil darse cuenta que esto es la pendiente de esa recta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la derivada en ese punto, que en este caso, de esta esquemita, digamos, este vendría a ser el C, la derivada en ese punto es igual a la pendiente de esta otra recta verde, ¿sí? O sea, la recta tangente en este punto va a ser paralela a esta recta que une los dos puntos de coordenadas A, F de A y B, F de B. Note por favor que esto se puede ver equivalentemente de esta manera cuando yo quito ese B menos A del denominador. Adicional, este teorema es una extensión de este teorema de acá, o si usted quiere, es una generalización del teorema de Rolle. Pues no estoy pidiendo que tenga la misma altura. ¿Qué pasa si la tuvieran? ¿Sí? Aquí es posible que f de A fuera igual a f de B. Si en este caso f de A fuera igual a f de B, pues esta cosa da cero, porque son iguales, y entonces tengo que f' es igual a cero, justamente como dice el teorema de Rolle. Comencemos con este ejemplo muy sencillo. Vamos a aplicar el teorema de Rolle a la función posición de un objeto en movimiento. Si el objeto se encuentra en el mismo lugar en dos momentos o en dos instantes diferentes, eso digamos, escrito funcionalmente, quiere decir que si T de A, F de A es igual a F de B, ¿sí? Siendo A y B diferentes, entonces el teorema de Rolle me dice que existe un instante, o sea, un punto C entre A y B, un instante entre A y B, tal que f' de C sea cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la velocidad allí es cero, porque usted recordará que la derivada de la función posición me da la velocidad. Esto es muy fácil de verificar, digamos, cuando usted tira una pelota verticalmente hacia arriba, porque cuando la pelota, digamos, está a esta altura,
y usted la lanza hacia arriba y ella vuelve y cae, pues tiene la misma altura inicial, o sea, f de a es igual a f de b, pero llegó un punto donde la velocidad se hizo cero. Claro, ella es lanzada, llega a un punto de altura máxima, ahí la velocidad es cero y comienza otra vez a caer hasta acá. Vamos con este segundo ejemplo. Vamos a hacer una pequeña demostración y es demostrar que esta ecuación tiene una única solución. Para ello voy a dividir la prueba, que va a ser muy fácil, en dos pasos. Primero, demostrar que en efecto esa ecuación pues tiene solución. Es un polinomio de grado 3, así que en teoría podría tener tres soluciones reales. Y la segunda parte es demostrar que tiene exactamente una, que es lo que es una única solución, es decir, demostrar la unicidad. En ambos casos me va a servir, digamos, definir esta función. Sea f de x igual a x cubo más x menos 1. Vamos a definirlo en todos los números reales. ¿Listo? Y yo la voy a restringir de manera adecuada. F es un polinomio. Como es un polinomio, claramente es continua en todos los reales y más aún es diferenciable en todos los reales. ¿Listo? Si usted observa, f de 0, pues me da menos 1. Y f de 1 me da 2 menos 1, 1. ¿Sí? Es decir, hay un cambio de signo. ¿Sí? F en 0 me da negativo y f en 1 me da positivo. Entonces, f satisface las hipótesis del teorema del valor medio. Perdón, del valor intermedio. Intermedio. ¿Sí? O si usted quiere, del cambio de signo que vimos en ese momento. En el intervalo cerrado 0, 1. Bien. Entonces, ¿qué me dice ese teorema del valor intermedio? Como hubo un cambio de signo, pues eventualmente tienes que pasar por 0. Es decir, existe C que pertenece a 0, 1, tal que f de C sea 0, ya que acá dio negativo y luego dio positivo. ¿Listo? Y que esto sea 0 quiere decir que esta función se hace 0 y el hecho de que esta función se haga 0 quiere decir que la ecuación tiene una solución. Entonces, hasta aquí, chuleaba la primera parte. Vamos con la segunda parte de la prueba, que es probar la unicidad. Vamos a proceder por contradicción. Yo ya sé que tiene solución, voy a suponer que tiene 2, supongamos que tiene 2, y voy a tratar de llegar a una contradicción. Estoy suponiendo que tiene 2, si llego a una contradicción, tiene que ser que mi supuesto es falso. Entonces, supongamos que la ecuación tiene dos soluciones. De que tenga dos soluciones quiere decir que esta función satisface que f de a es igual a 0 y pues que 0 también es igual a f de b. Es decir, tienen la misma altura y yo voy a aplicar el teorema de Rolle al intervalo AB. Entonces, ahora vamos a aplicar el teorema de Rolle. F satisface las hipótesis del teorema de Rolle en AB. ¿Listo? Claro, dijimos que la función f era continua en todos los reales. Entonces, en particular, cuando la restringo a las dos supuestas soluciones que tengo, pues ahí es continua. Otra vez, es diferenciable en todos los reales, así que en particular va a ser diferenciable en el intervalo abierto AB. Entonces, se satisfacen esas hipótesis. ¿Qué me dice el teorema de Rolle?
Me dice, ah, bueno, entonces existe C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f' de C me da 0. ¿Listo? Bueno, veamos qué quiere decir esto. Si calculamos por acá f de prima de x, f' de x sería x cuadrado más 1, perdón, 3x cuadrado más 1. Por lo tanto, f' de c sería 3c cuadrado más 1 igual a 0. Eso quiere decir que esta ecuación cuadrática tiene una solución real, lo cual es un absurdo, porque si usted nota, eso, la solución de esta ecuación es imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que este supuesto es falso. ¿Listo? Por lo tanto, si no tiene dos soluciones, pues tenemos unicidad, porque ya en el ítem 1 demostramos que sí había solución. Y aquí estoy demostrando que hay una única solución. Vamos con este ejemplo. Vamos a asumir que hay una función para la cual f de 0 vale menos 3 y f' de x es menor o igual que 5 para todo x. Y la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser f de 2? Entonces, para solucionar esto, vamos a usar el teorema del valor medio. Debemos ser cuidadosos aquí con lo que nos está diciendo la pregunta, o con lo que nos está diciendo el problema. Y mire que aquí dice que f' de x es menor o igual que 5 para todo x. Eso quiere decir que f' existe para todo x. Y si existe para todo x, pues f' existe en todos los números reales. Por lo tanto, f también es continua en todos los reales. Si eso sucede en todos los reales, en particular en un intervalito, se van a satisfacer las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Cuál va a ser ese teorema de ese intervalito donde lo voy a usar? ¿Listo? Es decir, para nosotros A va a ser 0 y B va a ser 2 según el teorema del valor medio. Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Dice que existe C que pertenece al abierto AB, ¿sí? Que en nuestro caso es 0,2, ¿sí? El abierto 0,2, tal que f de 2 menos f de 0, f de A menos f de B menos f de A sea igual a f' de C por B menos A, o sea, 2 menos 0. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Entonces, usemos las hipótesis que tenemos. Aquí que tengo f de 2, f de 0 vale menos 3, que con este otro queda más 3. ¿Qué dice acá? F' de C, bueno, ese de momento dejémoslo así, f' de C, multiplicado por 2. 2 f' de C. ¿Listo? Por lo tanto, f de 2 es igual a 2 f' de C menos 3. Y entonces ahora sí voy a usar esta hipótesis. Dice que f' es menor o igual que 5. Entonces, esto me va a quedar aquí menor o igual 2 por 5 menos 3. Sí, porque f' en C es menor o igual que 5. Sí, porque eso se cumple para todo x. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que f de 2 pues es menor o igual que 10 menos 3, que me da 7. Así que la respuesta a la pregunta es, el valor máximo que va a tomar f de 2 es 7. Dos resultados adicionales, los cuales son a su vez consecuencia del teorema del valor medio. El teorema del valor medio es muy importante en matemáticas y lo van a ver más adelante también. Por ejemplo, cuando vean la longitud de una curva, ¿sí? En cálculo integral, uno puede probar, digamos, más o menos
de forma sencilla la fórmula de la longitud de una curva y allá para demostrar eso utiliza el teorema del valor medio. Entonces, aquí, si f' de x es igual a 0 para todo x en un intervalo AB, entonces la función es constante. Ejercicio. Esto le queda como ejercicio demostrar ese teorema, el cual es muy fácil, usando el teorema del valor medio. Sugerencia, pues, tome dos puntos interiores en el intervalo AB, ¿sí? Y utilice allí el teorema del valor medio y se dará cuenta que en efecto la función es constante. Un corolario, o sea, algo que se deduce de este teorema de acá, es que si dos funciones tienen derivada igual, ¿sí? Para todo x en el intervalo AB, entonces f menos g es una constante. Es decir, f de x es g más c, donde c es una constante. En conclusión, este corolario me está diciendo que si tengo dos funciones cuya derivada es igual, yo no puedo concluir de una que las dos funciones sean idénticas, pero sí que ellas difieren por una constante. Por eso dicen que difieren por una constante. La diferencia es constante. Voy a terminar el video demostrando esta identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica no es estrictamente necesario utilizar cálculo diferencial para probarla, pero a todas luces es mucho más sencillo utilizarlo que no. Entonces, para ello voy a definir esta función y voy a utilizar el resultado previo. Calculemos la derivada. La derivada de esta función, entonces, pues la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y la derivada más, la derivada de la función arcocotangente es negativo 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Así que me queda esta cantidad. Y claramente esto es igual a 0. Y note que esto es 0 para todo x en los números reales. Entonces, según el resultado previo, pues f es constante. ¿Listo? Digamos f de x vale un número c, el cual de momento desconozco. F de x es constante, bueno, para todo x, pues. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero encontrar ese valor c. Como es constante, pues yo puedo evaluar en cualquier número convenientemente aquí la x para encontrar ese valor c. Una vez que ya lo tengo, entonces yo ya sé que f de x es igual a ese valor que acabo de encontrar y pues la f es justamente la función, o sea que habría demostrado la identidad porque vamos a probar que ese c es justamente pi medios. Entonces, ¿qué sería c? Pues c sería f de cualquier valor, en particular f de 1. F de 1 entonces vendría siendo arcotangente de 1 más arc cotangente de 1. Y esto es pi cuartos más pi cuartos, que esta cosa me da pi medios. ¿Listo? Por lo tanto, f de x, ¿sí? Porque habíamos dicho que f de x era constante, o sea, f de x es igual a pi medios para todo x. ¿Qué me está diciendo esto? Pues, ¿quién era f? Pues la función que yo quería mostrar. Entonces, he obtenido la identidad que quería porque todo esto es para todo x. Eso ha sido todo por este video.